sector educativo. Yo les agradezco que nos hayan invitado el día de hoy, porque aparte de la importante efeméride estatal que se está celebrando, hace 150 años nuestro estado ya obtuvo su plena independencia dentro del Pacto Federal Mexicano. También el día de hoy estamos conmemorando, en este caso, una efeméride de los sanpetrinos. Hace 55 años falleció en la ciudad de Torreón, Coahuila, el general Pedro B. Rodríguez Triana, Pedro de Verona Rodríguez Triana, como correctamente lo señalan ustedes. Don Pedro B. Rodríguez Triana fue un coahuilense muy importante para la historia, principalmente de nuestra comarca lagunera. Don Pedro, como todos sabemos, fue el primero de los sanpetrinos que ocupó el cargo de gobernador del estado. Él fue gobernador del estado de Coahuila de 1937 a 1941. Él, al igual que Benito Paulo Juárez García, también fue liberal, él era masón también. A todas estas generaciones de mexicanos los dio precisamente esa concepción de la vida, que es la concepción que tienen los liberales. Don Pedro de Verona Rodríguez Triana nació en San Pedro de las Colonias en 1890 y durante su juventud desempeñó diversas labores. Él principalmente se dedicaba al comercio. Su mamá, doña Petra Triana, tenía una tienda ahí en San Pedro. Ellos eran comerciantes. A pesar de no dedicarse a las cuestiones agrícolas al 100%, don Pedro de Verona Rodríguez Triana siempre fue consciente de la necesidad de un cambio político y social en nuestro país. Él simpatiza con los proyectos liberales de don Francisco I. Madero, se integra a uno de los primeros clubes liberales y democráticos que funda don Francisco I. Madero en San Pedro a partir de 1904, y el 21 de noviembre de 1910 se suma a las tropas del coronel Enrique Adame Macías y es parte del levantamiento revolucionario en San Pedro, del primer levantamiento que se da en nuestro pueblo. El general Pedro B. Rodríguez Triana va a participar durante la revolución maderista bajo las órdenes de Orestes Pereira y después de Benjamín Argumedo, de quien llegaría con el paso del tiempo a ser jefe de su estado mayor. Pedro de Verona Rodríguez Triana, junto con los agraristas de la comarca lagunera, rompen con Madero al sentirse traicionados y al ver la inconformidad que existía por el lento proceso que llevaba la revolución maderista al triunfar para restituir y repartir las tierras. Ustedes aquí en San Esteban y en estos ejidos circunvecinos son descendientes de muchos de aquellos hombres que se sumaron a la lucha del general Pedro B. Rodríguez Triana. En este ejido vivió durante muchos años. Aunque él nació en Parras, él realmente se sentía de San Esteban, el coronel Manuel López, y él y los señores Colorado, varias familias de aquí de San Esteban, siguieron a Pedro B. Rodríguez Triana en la revolución. La revolución, jóvenes, dio muchas vueltas. Los agraristas de la comarca lagunera, los agraristas, los colorados de Benjamín Argumedo, luchaban principalmente por la restitución de las tierras. Aquí en San Esteban había un viejo litigio por un despojo de aguas y tierras. Aquí se fundó uno de los primeros círculos agraristas para luchar por la restitución de esos derechos, y el general Pedro B. Rodríguez Triana era quien encabezaba esa lucha. Él participa en la segunda etapa de la revolución del lado del ejército de Victoriano Huerta, porque había tenido problemas con Madero y luego tuvo serias diferencias con Venustiano Carranza. Una vez derrotado el ejército de la Convención de Aguascalientes, el general Pedro B. Rodríguez Triana se asumió a una amnistía que se dio y se incorporó al ejército constitucionalista. Él fue jefe de la plaza militar en uno de los pueblos de Zacatecas. Convencido de que nunca se iba a llevar bien con Carranza, regresa a San Pedro y participa en las elecciones de presidente municipal de 1919, y en 1920 fundan el primer gran círculo agrarista en San Pedro de las Colonias y se suman a la rebelión de Agua Prieta contra Venustiano Carranza. Le tocará al general Pedro B. Rodríguez Triana
pacificar la comarca lagunera y parte del estado de Durango. Una vez establecido el gobierno del general Álvaro Obregón, el general Pedro B. Rodríguez Triana continúa con su trabajo para la formación de grupos agrícolas, formación de cooperativas. Como les señalo, el general Pedro B. Rodríguez Triana siempre tuvo fijo en su memoria y en su mente la necesidad de que se le hiciera justicia al campo sanpetrino, al campo mexicano en general. Él en 1928 participará como candidato a la presidencia de la República. En las elecciones de 1929 él participa como candidato del Partido Nacional Agrarista. Esa elección es ganada por don Pascual Ortiz Rubio, y de esa manera él se reintegra a sus actividades agrícolas en el estado de Coahuila. Con la llegada del general Lázaro Cárdenas a la presidencia de la República, a quien él había conocido en la etapa de la Revolución Mexicana, el general Pedro B. Rodríguez Triana es encargado del Departamento Agrario aquí en el estado de Coahuila. Durante 1936, ocupando ese cargo, él acompaña al general Lázaro Cárdenas a hacer el reparto de... El general Pedro B. Rodríguez Triana hace el diseño para el reparto de tierras. Él le presenta una propuesta y junto con el general Cárdenas y otros agraristas de la comarca lagunera hacen el trazo de lo que van a ser los nuevos ejidos. En 1937 el Partido de la Revolución Mexicana, el PRM, ya como se llamaba en ese tiempo, lo postula candidato a la gobernatura del estado de Coahuila. Y el general Pedro B. Rodríguez Triana, durante su periodo administrativo, llevó a cabo una importante labor a favor principalmente del campo y la agricultura. Se fundaron cooperativas, se fundaron asociaciones agrícolas, y en lo educativo el general Pedro B. Rodríguez Triana rescata a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, que estaba por desaparecer. Esa universidad se asentaba en unos predios que fueron expropiados, estaba a punto de extinguirse esa gran universidad, de la cual han salido muchos agrónomos, y el general Pedro B. Rodríguez Triana interviene ante el gobierno federal para que se rescate a la Narro. Aquí en San Pedro de las Colonias, el general Pedro B. Rodríguez Triana lleva a cabo una obra educativa muy importante. Durante su periodo administrativo se funda la Escuela Práctica Agrícola de Aguanueva, antecedente de la Preparatoria Aguanueva. Se crea el Jardín de Niños Fundadores de San Pedro, se le pone ese nombre en honor a los que fundaron la colonia agrícola. Se crea también el internado de Santa Teresa como escuela práctica agrícola, y se crea la escuela secundaria Profesor Ladislao Covantes. En aquellos tiempos, cuando surge la iniciativa para que se cree una secundaria en San Pedro, hubo propuestas para que le pusieran a esa secundaria el nombre de algún político, algún héroe revolucionario, y el general Pedro de Verona dijo no, la secundaria se va a llamar como se llamó mi maestro de primaria. Por eso la secundaria se llama Ladislao Covantes, que fue uno de sus profesores. El gobernador Pedro B. Rodríguez Triana termina su periodo en 1941, pero sigue participando en luchas sociales, sigue luchando por la ampliación de las dotaciones a los ejidos. Su último trabajo en favor de la clase campesina de San Pedro y del estado de Coahuila fue iniciar los trámites para el reparto de tierras en el Valle de las Delicias, Malanoche y Arracadas. El general no lo vio concluido ese proyecto de reparto de tierras, de la creación de esos ejidos allá en el Valle, porque la muerte lo sorprendió un día como hoy, en 1960. Pedro de Verona Rodríguez Triana, jóvenes, no se nos debe olvidar, fue un sanpetrino ejemplar, que se vio envuelto en múltiples conflictos durante la Revolución, pero que nunca perdió la meta, nunca perdió la visión de la necesidad de hacerle justicia al campesino lagunero. Por eso el día de hoy debemos recordarlo con admiración y debemos seguir su ejemplo, sintiéndonos orgullosos de que él fue el primer gobernador originario de San Pedro de las Colonias. El municipio de San Pedro se puede jactar de que ha sido cuna de 3 gobernadores del estado. El primero de ellos fue Pedro B. Rodríguez Triana, el segundo fue don Braulio Fernández Aguirre y el tercero el licenciado Eliseo Mendoza Berrueto. Somos el único pueblo de la comarca lagunera donde ha nacido algún ciudadano que ha sido gobernador. En Torreón no ha nacido ninguno. Por eso
debemos sentirnos jóvenes orgullosos de los personajes que han nacido en nuestra comunidad, principalmente de gente como el general Pedro B. Rodríguez Triana, quien tuvo muchos afectos y muchos amigos y muchos seguidores aquí en el ejido San Esteban y ejidos circunvecinos. Muchas gracias.